tiempo. Van a darse muchos conflictos fronterizos y restricciones a los migrantes. Van a empezar a cerrar sus fronteras, van a empezar a, a poner más limitación a los inmigrantes. Acuérdense que el año pasado les dije que iba a empezar una gran migración como nunca antes en el mundo, y el año pasado fue terrible el proceso de inmigración por cambio climático, economía, por la guerra, por el bicho. Conflicto interno y fronterizos con Estados Unidos. Esta es una predicción que se cumplió, que yo se las dije en enero y en abril, de la gran migración desde el año pasado, este año, que iba a haber, y los problemas que esto trae para Estados Unidos, para México, para el mundo entero. Migración de África a Europa. Esta migración trae muchos problemas. Entonces yo les dije que se iban a aumentar el problema de migración y las restricciones para ir a varios países. Esto se ha aumentado y va a seguir aumentando. Tanto porque se va a aumentar cuestiones también, parte de salud, parte de enfermedades, que ahorita más adelante lo vamos a hablar, pero también cuestión de la migración. Y se va a dar mucha migración. Entonces tenemos que mirar que la migración, yo se los he explicado a ustedes, como trae cosas buenas, hay gente buena, pero hay gente también mala. Y hay gente que trae muchas cosas negativas. Y eso daña mucho la economía de un país cuando no está preparado el país, cuando el país tiene la forma de hacerlo. Hablemos de Estados Unidos, que tiene la forma de hacerlo, pero ahorita se ven en crisis, porque la cantidad de migrantes es grandísima. 2023 fue el año más mortífero para los migrantes en el mundo durante la última década. Esto según un informe de la OIM, la Agencia para las Migraciones de la ONU. El organismo registró la muerte de 8.565 personas cuando intentaban cruzar diferentes rutas en el mundo, lo que representa un aumento del 20% más de decesos comparado con los datos reportados en 2022. La OIM llamó la atención sobre la escasez de vías seguras y legales que permitan a los migrantes transitar con tranquilidad. La ruta por el mar Mediterráneo sigue siendo la más mortífera. La travesía del Mediterráneo sigue siendo la ruta más mortífera para los migrantes de la que se tiene registro, con al menos 3.129 muertos y desapariciones. Se trata del mayor número de muertes registrados en el Mediterráneo desde 2017. A nivel regional, se registraron cifras sin precedentes de muertes de migrantes en África con 1.866 y Asia con 2.138. En África, la mayoría de estas muertes se produjeron en el desierto del Sahara y en la ruta marítima hacia las Islas Canarias. En Asia, el año pasado se registraron cientos de muertes de refugiados afganos y rohinyas que huyeron de sus países de origen. Las solicitudes de asilo en los países de la Unión Europea recuerdan los datos reportados en 2016 durante la peor crisis de refugiados que afrontó el continente. Las cifras son altísimas. Solo en 2023 más de 1,14 millones de personas pidieron asilo en los países del bloque. Un reporte importante en un año en el que se elige el próximo Parlamento Europeo y cuando la migración es un tema prioritario para los votantes. Los datos en el informe de Alba Santana. 1,14 millones son el número de solicitudes de asilo que ha recibido la Unión Europea durante 2023, la mayor cifra en 7 años, y que se equipara con las de la mayor crisis migratoria del continente europeo entre 2015 y 2016, según datos publicados por la Agencia de Asilo de la Unión Europea. Ahora estamos en una globalización turbulenta y una aceleración de la historia, con conflictos en la vecindad, conflictos para empezar en todo Oriente Medio, conflictos también e inestabilidad en el continente africano, que está experimentando una explosión demográfica sin precedentes en la historia de la humanidad. Un tema que se espera reavive el debate de la migración en la Unión Europea de cara a las elecciones del Parlamento Europeo en junio y después de la aplicación de leyes migratorias muy estrictas por parte del bloque tras la crisis de 2016, con el ascenso de la extrema derecha. Hace ya 14 años hay un mandato de construir una política y legislación común de migraciones y de asilo. La migración es un hecho, pero el asilo es un derecho y por tanto el derecho tiene que ser observado de acuerdo con el Convenio de Ginebra de 1951.
Los sirios y afganos siguen siendo las nacionalidades que realizan más solicitudes, seguidas por Turquía en tercera posición. El número de palestinos que ha solicitado asilo por la guerra entre Israel y Hamás también se ha disparado, alcanzando 11.600 solicitudes. Por otra parte, los principales receptores de solicitantes de asilo son Alemania, que recibió el 29% del total de las solicitudes, y Francia y España, con el 15 y 14% respectivamente. A pesar que los números son ligeramente más bajos que en 2016, los expertos señalan que una cifra tan alta muestra una cosa: las medidas de la Unión Europea para frenar la migración no han funcionado.